A ver, dice... Un inmueble de precio P se financia en un 75% mediante el pago de los préstamos A y B. El préstamo A supone pagos de 900 euros al trimestre durante 20 años, abonándose la primera cuantía al trimestre de firma del contrato. El préstamo B supone 30 pagos semestrales de 32.000 euros, abonándose la primera cuantía junto con la décima trimestralidad de 900 euros. El tipo de interés para ambos préstamos es del 12% efectivo anual. Te dice calcular el precio del inmueble. Muy bien, estupendo. Pues nada, lo has hecho fenomenal. Gracias. Muy bien. Bueno, pues vamos a hacer este ejercicio que se titula Inmueble con dos hipotecas. Lo vamos a ir leyendo y lo vamos a ir dibujando. Dice que un inmueble de precio P se financia en un 75% mediante el pago de dos préstamos A y B. Entonces vamos a indicar que 0,75P es lo que voy a financiar. Esto es, va a ser igual a la suma de los valores actuales de ambos préstamos. Vamos a ponerlo así como VA del préstamo A más VA del préstamo B. Y vamos a ir dibujando los préstamos. Nos dice que el préstamo A supone pagos de 900 euros al trimestre durante 20 años. Esos son 80 trimestres, ¿vale? Entonces lo vamos a ir dibujando. Tenemos una primera recta. Vamos a trabajar durante 80 trimestres. Y dice que abonándose la primera cuantía al trimestre de firmado el contrato. Por lo tanto, si la firma del contrato se produce en 0, en 1 estaríamos pagando la primera trimestralidad de importe 900. Y así en 2, 900, en 3, 900, y voy pagando durante 80 trimestres, 900. Este es el primer préstamo. Lógicamente, tengo que trabajar con un I+4, que es el tipo de interés efectivo trimestral. Luego te dice que el préstamo B supone 30 pagos semestrales de 32.000, abonándose la primera cuantía junto con la décima trimestralidad. Con lo cual aquí hay que pintar la décima, que sería esta, y debajo de la décima, justo debajo, aquí se produce la primera semestralidad del préstamo B, de importe 32.000. ¿Cuántos te dice que hay? Pues te dice que son 30 pagos semestrales. Entonces, tendremos que decidir si este primero, el de 32.000, debajo de él pongo un 0 o un 1. De momento voy a poner un 1. ¿Eso qué significa? Que voy a trabajar en semestres, con lo cual esto sería 2, etc. Y en algún momento, no sé si más adelante o más atrás, se produce el último. Como son 30, pues lo voy a poner aquí. Estos son semestres y estamos hablando de 32.000. I+2 es el tipo de interés al que voy a trabajar en esa renta. Lógicamente, la firma del contrato se produce aquí, en este instante, que es justo donde estaba el 0 del préstamo A. Observar que si esto va en semestres, esto sería 0, 1, 2 y así hasta 30. Esa es una forma de trabajar, pero yo el eje lo puedo elegir. Y por lo tanto, otra forma de trabajar es, en lugar del primer 32.000, poner debajo un 1, poner un 0. Y si esto es un 0, pues este es un 1, puntos, puntos,
Y donde aquí poníamos 30 semestres ya no son 30, son 29. ¿Por qué has puesto otro eje? Bueno, pues he puesto otro eje porque esa renta la voy a poder considerar o como prepagable o como postpagable. Como veremos, si la consideras como prepagable, probablemente sea un poquito más sencillo de entender. Por eso he puesto ese segundo eje. Bueno, pues ahora se trata de valorar. Calcúlate el valor actual de la renta A y tendrás el principal de ese préstamo. Vamos a calcularlo aquí. ¿Quién es el valor actual de A? Pues este es sencillo, Es una renta de 80, 900 eurillos, ponemos los 900, valor actual, pospagable, 80, son trimestres, así que al I4 ya está valorado, ¿vale? No tiene más. Habría que calcular I4, que nos dicen que voy a trabajar al 12% efectivo anual. Bueno, pues te calculas el I4, lo vamos a calcular por aquí. I4 es 1.12 elevado a un cuarto menos 1. Y ya vamos a calcular también el I2. I2 es 1.12 elevado a un medio menos 1. Ahora vamos a calcular VA, valor actual de la renta B. Esto nos va a costar un poquito más. ¿Por qué? Porque lo tengo que valorar ¿dónde? No en su cero, sino en el cero del préstamo A, que es donde se firmó. Imagínate que se firma la hipoteca ante notario, tú firmas las dos hipotecas, en ese momento tienes que valorar. ¿Cómo valoro ahí? Pues hay una forma de hacerlo que es la siguiente. Tomo la renta de los 32.000, que es la renta B, me la llevo a su valor actual, pero si la considero como una renta pre, queda aquí, en cero, el cero de este segundo eje, y luego tendría que descontar desde aquí para acá. Esto es, tendría que descontar 10 trimestres. Bueno, pues lo vamos a hacer. 32.000, valor actual de una renta pre, le pongo dos puntitos. ¿Cuántos términos tiene? Hemos dicho que son 30 semestres. ¿A qué tipo? Al I2. Y ahora viene lo que hay que descontar. Aquí hay que tener cuidado. Hay que multiplicar por 1 más I. Y ahora hay que decidir qué I tomo. Y puedes tomar el I2, el I4 o el I anual, el efectivo. Si tomas el I, el anual, tengo que elevar a años, con signo negativo, ¿vale? Porque estoy descontando. Si tomo el I4, tengo que elevar a menos número de trimestres. Y si tomo el I2, tengo que elevar a menos número de semestres. Cualquiera de esos tres métodos sería correcto. Pero ¿cuál tomamos? ¿Cuál os apetece? ¿Qué hago? ¿Trabajo en trimestres y como veo que son 10, descuento 10 y ya está? Quizás sea lo más inmediato. Pues venga, trabaja con el I4 a menos 10. Y eso está correcto. Ahora, ¿que no te apetece trabajar con el I4 y elevar a menos 10? ¿Qué podrías haber hecho? Pues podrías haber trabajado con el I2, que es el semestral, y haber elevado a número de semestres. Pero claro, como 10 trimestres son 5, tendrías que haber elevado a menos 5. Luego, esto que has puesto aquí, también podrías haberlo puesto como 1 más I2 a la menos 5. Pero quizás es menos intuitivo. Yo creo que es más intuitivo trabajar con el I4 y elevar a menos 10. E incluso, ya digo que podrías haber trabajado directamente con el I, con el anual. Pero entonces tendrías que elevar al número de años que hay aquí.
¿Y cuántos años hay aquí? Si son 10 trimestres y en un año hay 4 trimestres, hay 10 partido por 4 años. Y esto es menos intuitivo todavía, elevar a menos 10 partido por 4. Con lo cual nos quedamos con este. Trabajamos con el I4 y elevamos a menos 10. Otra forma de haber hecho el valor actual de la renta B es tomarla como pospagable. Esto es, el A sin los dos puntitos. También serían 30 trimestres al I2. Pero entonces, aquí viene la dificultad. Tengo que multiplicar por 1 más I sub algo. Hay que elegir qué I tomo, elevado a menos algo. ¿Y qué pondría ahí? Pues aquí el razonamiento sería así. Si esta renta, la de 32.000, la renta B, la tomas como pospagable, su valor actual quedaría valorado en este 0, que si subes por aquí, eso es 8 trimestres. Y por lo tanto tendrías que descontar 8 trimestres. Luego tendrías que usar 1 más I4 a la menos 8. De estos dos métodos yo creo que se entiende mejor, es más intuitivo y te equivocas menos si la usas la renta pensando que es prepagable, con dos puntitos. ¿Vale? ¿Por qué es más intuitivo? Porque simplemente tienes que subir por esta línea de puntos y te das cuenta de que esos son 10 y descuentas 10 trimestres. ¿Vale? Está ya casi hecho. Faltaría meter numeritos, pero hay un tema importante, y es que te dicen que el precio de esta vivienda no es la suma de los valores actuales, sino que con ello estás financiando solo el 75. Luego, ¿qué hay que hacer? Despejar. Luego, P sería el valor actual de la renta A más el valor actual de la renta B dividido 0,75. Y lo que me dé sería el precio de esa vivienda. Bueno, pues venga, dudas. Vamos a repasarlo, ¿vale? Y si tenéis alguna duda, me comentáis. Este es el típico problema donde no tengo un préstamo, sino dos. Tengo una hipoteca, tengo que financiar una vivienda y lo tengo que hacer con dos hipotecas. Una de ellas, la hipoteca A, pues es muy sencilla, porque es periódica. Empieza aquí en 0, son 80 trimestres y no tiene más problema. ¿Dónde va a estar el problema, la dificultad? Pues en la hipoteca B, en la renta B. En este caso, se trata de 32.000 euros, son 30 semestres, pero resulta que no empiezo desde el principio, desde la firma del contrato, sino que la primera cuantía de 32.000 se abona justo con la 10ª trimestralidad. Con lo cual hay que pintarlo bien. Tienes que decidir si la quieres tomar como pre o pos. Yo os aconsejo que la toméis como pre, que es más sencillo. Cuando la tomas como pre, hay que tener cuidado, y si trabajas con el I4, descontar 10 trimestres y ya estaría. Último paso, P. P no es la suma del valor actual de la hipoteca A y de la B, sino que P está financiando solo el 75%. Se supone que el 25% restante lo diste de entrada. Y por lo tanto, para calcular P, tienes que despejar. Y te queda, según vimos en esta fórmula, el valor actual de la A más el valor actual de la B, dividido todo ello entre 0,75. ¿Tenéis alguna cuestión? ¿Se entiende? Bueno, pues me alegro. Estupendo. Ya hemos resuelto el problema de las dos hipotecas.